Llamó pidiendo refugio, empapada y huyendo de soldados que querían matarla. Los gemelos de la muerte la miraron de frente, y lo que hicieron al ver su desesperación la dejó completamente paralizada. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. La tormenta cae sobre el desierto del territorio de Arizona con una furia que parece venir de algún rencor antiguo, empujando viento y agua contra un mundo ya demasiado seco para perdonar descuidos. El cielo se oscurece hasta volverse casi negro, y los relámpagos rasgan las nubes como cicatrices de luz que desaparecen tan rápido como aparecen. Elena atraviesa ese caos montada en un caballo que apenas puede sostenerla, joven para cargar tanta pérdida, terca para rendirse. El animal resbala en el lodo, tropieza con rocas que la lluvia vuelve invisibles, y ella se aferra a las riendas con manos que ya no sienten nada más que frío y desesperación. Tiene 24 años, manos callosas de trabajo humilde, un valor que aprendió por necesidad y un miedo que no la deja respirar bien. El miedo tiene nombre y lleva galones. Comandante Silas Rourke, un hombre del ejército que convirtió el no de ella en una cacería personal. Elena no empezó la huida como heroína. Empezó como mujer que vio demasiado, que supo demasiado, que se negó a cerrar los ojos cuando le ordenaron hacerlo. Trabajando como escribana y ayudante improvisada en un destacamento militar cerca de la frontera con México, pasó meses registrando listas, entregas, órdenes. Lo que parecía rutina monótona se volvió tormento cuando se dio cuenta de que las mismas firmas que autorizaban patrullas de reconocimiento también justificaban aldeas quemadas hasta los cimientos, familias expulsadas de tierras que habían trabajado durante generaciones, prisioneros tratados como números en páginas que nadie más leería. Elena no era política, no era soldado, no era rebelde. Era alguien que todavía creía que obedecer podía ser distinto a estar de acuerdo, que seguir órdenes no tenía que significar vender el alma. Esa inocencia murió el día en que el comandante Rourke entró a su oficina improvisada con una orden directa: alterar un registro, borrar rastros de abusos, volver legal lo que era indigno, lo que era cruel, lo que era imperdonable. Señorita Morales, había dicho Rourke con esa voz suave que usaba cuando quería parecer razonable, estos documentos contienen inexactitudes, errores de registro. Necesito que los corrija. Elena había mirado los papeles. No eran errores, eran pruebas. Pruebas de ataques no autorizados, de suministros desviados, de pagos sospechosos a hombres que no eran soldados. Comandante, estos registros son precisos. Los hice yo misma. Entonces hiciste mal tu trabajo. Los ojos de Rourke se habían endurecido. Corrige los errores, señorita, o encontraré a alguien que sí sepa hacer su trabajo. Elena había sentido el peso de la amenaza. Sabía lo que pasaba con las mujeres que se volvían problemáticas en un fuerte militar. Sabía que su posición era frágil, que su protección era nula, pero también sabía que si borraba esos registros, se volvería cómplice de algo que no podría vivir consigo misma. No puedo hacer eso, señor. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Rourke la había mirado como se mira a un insecto molesto, con esa mezcla de irritación y desprecio que los hombres poderosos reservan para quienes se atreven a negarles algo. Entonces eres más tonta de lo que pensaba, había dicho finalmente. Tienes hasta mañana para reconsiderar. Después de eso, las consecuencias serán tuyas. Elena no esperó al mañana.
Esa misma noche, con manos temblorosas, copió las páginas más comprometedoras. No tenía plan, no tenía destino, pero sabía que si se quedaba, Rourke encontraría la forma de silenciarla. Y Elena, hija de madre que le enseñó que la dignidad no se negocia, no podía permitir que eso pasara. Salió del fuerte antes del amanecer con solo lo que cabía en una mochila y un caballo que había tomado prestado de los establos. Para cuando descubrieron su ausencia, ya llevaba horas de ventaja, pero no suficiente. Nunca suficiente cuando te persigue un hombre con recursos del gobierno y una red de informantes que llega a cada pueblo, cada cantina, cada tienda de paso. El único apoyo vino de alguien tan marginal como ella. Tomás Aranda, arriero mexicano de unos 50 años, rostro curtido por el sol y manos fuertes, de quien ha pasado más tiempo con bestias de carga que con personas. Tomás hacía ruta de mercancías entre asentamientos remotos y conocía veredas que no aparecían en mapas oficiales, caminos que solo existían para quienes sabían dónde buscar. Tomás no era santo, sobrevivía como podía, transportando mercancía de dudosa procedencia, haciendo favores que no siempre eran legales, mirando para otro lado cuando convenía. Pero tenía una deuda antigua con su propia conciencia desde el día, hacía ya 15 años, en que dejó que una hermana fuera humillada por hombres de uniforme sin poder reaccionar, sin tener el valor de enfrentarlos, sin hacer nada más que agachar la cabeza y odiar su propia cobardía. Su hermana nunca le perdonó. Se fue del pueblo, desapareció en alguna ciudad grande, y Tomás nunca volvió a verla. Esa culpa lo había perseguido durante todos estos años, volviéndose más pesada con cada cumpleaños que pasaba sin reconciliación, con cada noche que se despertaba pensando en lo que debió hacer y no hizo. Cuando vio a Elena en el pueblo de San Marcos, herida en el brazo de una caída del caballo, hambrienta porque no había comido en 2 días, buscando desesperadamente ayuda que nadie le daba, Tomás vio una oportunidad de pagar una deuda que nunca podría saldar directamente. «Ven conmigo», le había dicho sin preguntar su nombre, sin preguntar su historia. «Tengo un caballo que puedo darte. No es gran cosa, pero te llevará lejos de aquí». Elena había querido llorar de gratitud, pero no tenía lágrimas que dar. Se limitó a asentir y seguirlo hasta un pequeño establo donde Tomás guardaba sus animales. El caballo que le dio era viejo, con cicatrices en el lomo y ojos cansados, pero tenía patas fuertes y resistencia de sobra. «Toma este camino». Tomás había trazado una ruta en la tierra con un palo. «Te llevará a la sierra. Es terreno duro, pero los soldados no te seguirán ahí. Tienen miedo de los apaches, y con razón. Y yo no debería tener miedo». Tomás había considerado la pregunta. «Los apaches matan a quienes invaden sus tierras, pero tú no eres ejército, no eres colono, eres una mujer huyendo. Puede que te respeten eso, o puede que no». Se había encogido de hombros. «De todas formas, es mejor riesgo que quedarte aquí». Antes de que Elena partiera, Tomás le había entregado un pequeño cantil de piel. Infusión de hierbas contra la fiebre, receta de doña Eulalia, una curandera del pueblo. Si te enfermas, toma un trago cada mañana y cada noche. No es milagro, pero ayuda. «¿Por qué me ayudas?», había preguntado Elena. «Ni siquiera me conoces». Tomás había mirado hacia otro lado, incómodo con la pregunta. «Porque alguien debió ayudar a mi hermana cuando lo necesitaba, y nadie lo hizo. Porque estoy cansado de ser cobarde». Había vuelto a mirarla. «Porque mereces una oportunidad, y yo merezco dejar de odiarme tanto». Elena siguió las indicaciones de Tomás durante 3 días, moviéndose despacio, descansando cuando podía, bebiendo agua de arroyos que encontraba en el camino. Pero el comandante Rourke no se conformó con perder a una fugitiva. Para él, Elena era más que mujer problemática.
Era amenaza directa a su reputación, a su fortuna, a todo lo que había construido con años de manipulaciones y abusos encubiertos. Esparció un rumor que se volvió veneno rápido. Elena Morales había robado documentos secretos del gobierno. Había atacado a un soldado que intentó detenerla. Había huido con información que ponía en peligro operaciones militares. La mentira les dio a sus hombres una coartada perfecta para cazarla como si fuera amenaza a la seguridad nacional, como si fuera traidora, como si fuera peligrosa. En cada parada que Elena hacía, encontraba puertas cerradas y miradas que la medían como peligro. Los rumores viajaban más rápido que ella, envenenando pozos antes de que pudiera beber de ellos. Entendió con amargura que le quemaba más que la sed, que la protección de los suyos no existía para quien no tenía nombre importante, familia influyente o marido que la reclamara como propiedad. La esperanza de ella pasó a ser una sola: atravesar la sierra, desaparecer en las tierras donde los soldados evitaban entrar, volverse fantasma en un mundo que ya la había olvidado. Era así, en el límite del cuerpo y la fe, con fiebre que empezaba a subirle por las noches y dolor en el pecho de respirar aire demasiado seco, que divisó una cabaña aislada entre piedras y pinos bajos. La tormenta que la había perseguido durante horas finalmente la alcanzó. La lluvia caía con fuerza que dolía, y el viento empujaba con manos invisibles que querían tirarla del caballo. La cabaña estaba demasiado lejos para ser casualidad, demasiado cerca para no ser la única oportunidad de sobrevivir la noche. El caballo resbaló en lodo, tropezó con una piedra que la lluvia volvió traicionera, y Elena cayó al suelo con golpe que le sacó el aire de los pulmones. Se quedó ahí por un momento, respirando con dificultad, sintiendo la lluvia fría golpearle la cara. Luego, con esfuerzo que le costó casi más de lo que tenía, se levantó y comenzó a caminar hacia la cabaña, dejando al caballo atrás porque el animal ya no podía más. Cuando llegó a la puerta, estaba temblando tan fuerte que apenas podía levantar el brazo para tocar. Golpeó una vez, débilmente. Luego otra vez, con más fuerza. Imaginó encontrar a un ermitaño, un cazador, tal vez un viejo que la echaría o que la ayudaría. Lo que no imaginó fue lo que realmente sucedió. La puerta se abrió y reveló a dos hombres apaches, altos e inmóviles como centinelas tallados en piedra oscura. Uno tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, profunda y vieja. El otro tenía el cabello más largo, atado con tira de cuero rojo. Ambos la miraban con ojos que no revelaban nada, ni sorpresa, ni compasión, ni hostilidad. Solo evaluación fría de alguien que sabe medir amenazas en segundos. Elena reconoció de inmediato lo que todo puesto militar susurraba con temor, mezclado con respeto. Los legendarios gemelos de la muerte, Taza y Nantan, los dos apaches más temidos del territorio. Historias sobre ellos circulaban en cantinas y cuarteles, que podían rastrear a un hombre durante días sin descanso, que nunca perdían a quien perseguían, que habían destruido patrullas enteras sin sufrir una sola baja. La sangre de Elena pareció detenerse. No era tonta. Sabía lo que los blancos contaban sobre los apaches, historias exageradas de crueldad y salvajismo que servían para justificar la guerra. Pero también sabía lo que los soldados hacían con los apaches. Había visto los registros, había leído las órdenes. Por eso, al ver a los dos guerreros más temidos del territorio parados frente a ella, tuvo certeza de que había llegado al final de su huida. Aún así, no se movió. No podía. No tenía fuerzas para correr, no tenía a dónde ir. La tormenta rugía a sus espaldas y adelante estaban estos dos hombres que podían matarla sin esfuerzo. «Por favor», susurró Elena en español, su voz apenas audible por encima de la lluvia.
Necesito refugio, solo por esta noche. Los hermanos intercambiaron una mirada rápida, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo desarrollan quienes han vivido juntos toda la vida. Luego Taza, el de la cicatriz, dio un paso atrás y señaló hacia adentro con gesto breve. Elena entró a la cabaña con piernas que temblaban tanto que casi no la sostenían. Lo que sucedió entonces desmontó todas sus certezas sobre lo que esperaba encontrar. Taza no avanzó con crueldad, no la agarró, no la amenazó, no hizo ninguno de los gestos que Elena había aprendido a temer de hombres con poder sobre ella. Nantán no la trató como trofeo o enemiga. No la miró con lujuria ni con desprecio. Los hermanos la observaban con desconfianza. Sí, sería estúpido no desconfiar, pero también con algo que Elena no esperaba recibir ahí. Regla, contención, honor. Taza señaló hacia el fuego que ardía en el centro de la cabaña. «Siéntate», dijo en español accidentado pero claro. «Sécate». Nantán desapareció en las sombras de la cabaña y volvió con una manta áspera pero seca. La dejó caer sobre los hombros de Elena sin tocarla, manteniendo distancia respetuosa que Elena apreciaba más de lo que podía expresar. Ofrecieron agua en un cuenco de madera, un lugar junto al fuego, y distancia respetuosa que hablaba de códigos antiguos que Elena no conocía, pero que podía reconocer. La tormenta afuera se volvió una especie de frontera. Allá afuera estaba el mundo que cazaba, el comandante que no descansaría hasta encontrarla, los rumores que la pintaban como traidora. Aquí adentro existía un silencio que no quería humillar, una quietud que no exigía nada. Elena se sentó cerca del fuego, sintiendo el calor penetrar lentamente su ropa empapada. Tomó el cuenco de agua con manos que todavía temblaban y bebió despacio, saboreando cada trago como si fuera lo más precioso del mundo, porque en ese momento lo era. Taza y Nantán se sentaron del otro lado del fuego, observándola. No hablaban, pero Elena sentía el peso de su escrutinio. Sabía que estaban decidiendo qué hacer con ella, evaluando si era amenaza o simplemente mujer desesperada buscando refugio. Finalmente, fue Nantán quien habló. «¿Soldados te persiguen?» Elena asintió, demasiado cansada para mentir. «Sí, ¿por qué?» Elena consideró cuánto debía decir. Decidió que la verdad, o al menos parte de ella, era más segura que la mentira. «Me negué a ayudarlos, a encubrir cosas malas que hicieron. Ahora me quieren silenciar». Los hermanos intercambiaron otra mirada. Taza se inclinó hacia adelante. «¿Qué cosas?» «Ataques a aldeas, robos, mentiras en registros oficiales». Elena los miró a los ojos. «Cosas que ustedes probablemente conocen mejor que yo». Nantán soltó un sonido que podría haber sido risa amarga. «Sí, conocemos». Hubo silencio largo mientras el fuego crepitaba y la lluvia golpeaba el techo de la cabaña. Finalmente, Taza habló. «Puedes quedarte esta noche. Mañana decides si te vas o si te quedas más tiempo. Pero si te quedas, hay reglas». «¿Qué reglas?» «No sales sola, no haces fuego que se vea de lejos, no dejas rastros. Si vienen soldados, haces lo que te digamos sin preguntar». Taza la miró con intensidad que no admitía argumento. «Si nos traes problemas, te irás. ¿Entiendes?» Elena asintió. «Entiendo. Y gracias». Taza se encogió de hombros, como si la gratitud le incomodara. «No nos des gracias todavía. No sabes si te hicimos favor». Esa primera noche, Elena durmió cerca del fuego, envuelta en la manta áspera que Nantán le había dado. Los hermanos se turnaron para vigilar la puerta, uno durmiendo mientras el otro permanecía alerta. Era rutina que obviamente habían desarrollado durante años de vivir bajo amenaza constante. Elena despertó varias veces durante la noche, sobresaltada por sueños de soldados que la encontraban,
de Rourke, que sonreía mientras firmaba su sentencia de muerte. Cada vez que despertaba, veía la silueta de uno de los hermanos junto a la puerta, inmóvil como estatua. Era extrañamente reconfortante saber que alguien vigilaba, que no estaba completamente sola en su miedo. Cuando amaneció, la tormenta había pasado. Elena se levantó despacio, sintiendo cada músculo dolorido de su cuerpo. Taza estaba preparando algo que olía a carne y hierbas en una olla sobre el fuego. «Come», dijo simplemente, señalando hacia cuencos de madera. Era comida simple. Carne de venado cocida con raíces silvestres, pero Elena comió como si fuera banquete. No se había dado cuenta de cuánta hambre tenía hasta que probó el primer bocado. Nantan la observaba con curiosidad, apenas disimulada. «¿Cómo te llamas?» «Elena, Elena Morales. Yo soy Nantan. Él es Taza», señaló a su hermano. «Somos gemelos». Elena asintió. «Lo sé. He oído hablar de ustedes». «¿Qué has oído?», preguntó Taza sin levantar la vista de su comida. Elena decidió ser honesta, que son los guerreros más peligrosos del territorio, que nunca pierden, que... Se detuvo, insegura de si debía continuar. ¿Que somos monstruos?, completó Nantan con tono que podría haber sido divertido. ¿Que matamos por placer? ¿Que no tenemos alma? Algo así. Taza finalmente la miró. «Y sin embargo pediste refugio aquí. No tenía otra opción». «Siempre hay opciones», dijo Taza. «Podrías haberte dejado morir en la tormenta. Podrías haber seguido corriendo. Elegiste tocar nuestra puerta». Elena consideró sus palabras. «Elegí sobrevivir, de la forma que fuera posible». Nantan asintió con algo parecido a aprobación. «Eso entendemos». Los días siguientes establecieron un ritmo extraño pero funcional. Elena se quedó en la cabaña, recuperándose del agotamiento y la fiebre que había empezado a subirle. Taza le preparaba infusiones con las hierbas del cantil que Tomás le había dado, agregando otras que él mismo recolectaba en la sierra. Nantan salía cada día antes del amanecer y volvía al anochecer, rastreando señales de soldados o de cualquier otra amenaza. Siempre volvía con noticias. Una patrulla que había pasado a 5 kilómetros al este, humo de fogata vista desde la montaña, huellas de caballos en el arroyo seco. Elena aprendió a leer el lenguaje corporal de los hermanos, a distinguir entre peligro inmediato y peligro potencial. Aprendió que cuando Taza afilaba su cuchillo con movimientos lentos y deliberados, estaba pensando en algo que lo preocupaba. Aprendió que cuando Nantan caminaba en círculos pequeños, necesitaba moverse, pero no podía alejarse porque había amenaza cerca. Con el pasar de las horas y los días, Elena percibió señales de una vida organizada para sobrevivir sin depender de nadie. Trampas para conejos escondidas en lugares estratégicos, carne seca colgada de vigas en el techo, mantas remendadas con cuidado que hablaban de inviernos duros y recursos limitados, instrumentos simples de curación, hechos con lo que la tierra daba. La cabaña misma era obra de alguien que sabía que podría necesitar abandonarla rápido, pequeña pero sólida, con 2 salidas, una obvia y otra escondida detrás de una pila de leña, y ubicación que permitía ver cualquier aproximación desde 3 direcciones. Elena notó también que los hermanos cargaban la guerra en el cuerpo y la mirada. Taza tenía cicatrices que contaban historias de violencia. La que cruzaba su mejilla, otra que le recorría el antebrazo, una tercera que desaparecía bajo su camisa, pero que Elena había vislumbrado una vez cuando él se cambiaba de ropa. Nantan caminaba con ligera cojera que se acentuaba cuando llovía, legado de herida vieja que nunca sanó completamente. Tenía manos de alguien que había sostenido armas más que herramientas, con callos en lugares que hablaban de arcos tensados y cuchillos empuñados.
Pero a pesar de todas las marcas de violencia, Elena no sentía que los hermanos cargaran placer en herir. Había diferencia, sutil pero real, entre quienes mataban porque disfrutaban el poder y quienes mataban porque no tenían otra opción. Rourke era del primer tipo. Tassa y Nantan, Elena empezaba a entender, eran del segundo. Poco a poco, en conversaciones fragmentadas que sucedían mientras preparaban comida o mientras Elena ayudaba a remendar ropa, entendió por qué vivían apartados. Nuestro padre era guerrero, le contó Nantan una tarde mientras tallaba un pedazo de madera. Nos entrenó desde que éramos niños, nos enseñó a rastrear, a cazar, a pelear. Decía que necesitaríamos esas habilidades para proteger a nuestro pueblo. ¿Y lo hicieron?, preguntó Elena. ¿Protegieron a su pueblo? Nantan dejó de tallar. Lo intentamos, luchamos cuando la tierra fue tomada, luchamos cuando las promesas se rompieron, luchamos cuando las aldeas fueron atacadas. Miró hacia el fuego. Hicimos lo que necesitábamos hacer para impedir la destrucción total. ¿Y funcionó? Por un tiempo. Fue Tassa quien respondió, su voz tan baja que Elena apenas podía oírla. Salvamos vidas, mantuvimos tierras, ganamos batallas. Hizo pausa larga. Pero también perdimos mucho. ¿Qué perdieron? Los hermanos intercambiaron mirada larga, comunicándose en ese lenguaje silencioso que Elena había aprendido a respetar. Finalmente, Nantan habló. Perdimos a nuestra madre en una emboscada, a nuestro padre en otra, a hermanos, tíos, primos. Su voz era firme, pero Elena podía oír el dolor debajo. Perdimos la aldea donde crecimos, perdimos el derecho de vivir en paz. ¿Por qué?, preguntó Elena, aunque ya sabía parte de la respuesta. Porque nos volvimos muy buenos en lo que hacíamos, respondió Tassa. Nos volvimos los gemelos de la muerte, nos volvimos leyenda, y las leyendas no pueden tener paz. Elena empezó a entender la trampa cruel en que los hermanos estaban atrapados. Habían hecho exactamente lo que se suponía que debían hacer, proteger a su pueblo con todas las habilidades que tenían, pero al hacerlo tan bien se habían vuelto símbolos, leyendas, monstruos en historias que blancos contaban para justificar la guerra. Para los blancos nos volvimos monstruos, continuó Nantan. Y para muchos de nuestra propia gente nos volvimos recuerdo del precio pagado. Nos volvimos recordatorio de todo lo que se perdió, de todo lo que nunca podremos recuperar. ¿Y por eso viven aquí, solos? Tassa asintió. Es más seguro así, para todos. Si estamos apartados, no atraemos represalias sobre los parientes que quedaron. No les damos a los soldados excusa para atacar aldeas buscándonos. Pero están solos. Sí, dijo Nantan simplemente. Estamos solos. Elena, que siempre había vivido al margen de los respetables, hija de madre soltera, mujer sin familia importante, trabajadora en oficios que otros consideraban debajo de ellos, sintió un tipo extraño de reconocimiento. Ella también sabía lo que era ser relegada, ser vista como amenaza simplemente por existir, por negarse a desaparecer cuando era conveniente. No habló por impulso, esperó varios días, observando, aprendiendo, sintiendo el peso del silencio, que en esta cabaña era más seguro que cualquier promesa allá afuera. Finalmente, una noche después de cenar, Elena decidió confesar la verdad completa. El comandante que me persigue se llama Silas Rourke, comenzó. Es del ejército, pero también es algo peor. Es ladrón que usa su posición para robar. Los hermanos la escucharon sin interrumpir mientras Elena explicaba lo que había descubierto en los registros. Ataques autorizados, que en realidad eran operaciones para forzar gente de sus tierras. Suministros perdidos,
que terminaban en manos de comerciantes que pagaban sobornos, prisioneros transferidos que desaparecían sin rastro. «Tengo copias de documentos que lo prueban», dijo Elena, sacando de su mochila los papeles que había arriesgado todo para preservar. «Por eso me quiere muerta, no porque robé secretos militares, sino porque sé demasiado sobre sus propios crímenes». Taza tomó los papeles y los examinó a la luz del fuego. No sabía leer español fluido, pero reconocía firmas, sellos oficiales, números que no cuadraban. «¿Por qué guardaste esto?», preguntó. «Podrías haber huido sin evidencia, sería más seguro». «Porque quiero que alguien sepa la verdad», respondió Elena. «Porque si muero, quiero que quede prueba de por qué. Porque…» Se detuvo, buscando palabras. «Porque algunas cosas son más importantes que la seguridad». Nantan soltó una risa corta. «Eso es estúpido». «Probablemente», admitió Elena, «pero es verdad». La presencia de esos papeles cambió el peso del refugio. La cabaña dejó de ser solo refugio contra la tormenta y se volvió riesgo concreto, blanco potencial. Los hermanos comprendieron que si los soldados seguían a Elena hasta aquí, no se detendrían solo porque fueran apaches viviendo en paz. Los arrestarían o los matarían, inventando justificación después. Aún así, se negaron a entregarla. La negativa no vino de romanticismo ni de bondad ingenua. Vino de un principio apache que todavía honraban, principio que su padre les había enseñado antes de morir. No se ofrece a alguien vulnerable al depredador, porque mañana el depredador volverá con más hambre y menos escrúpulos. «Te quedas», dijo Taza finalmente, «pero si vienen soldados, tú decides, luchas con nosotros o huyes sola. No hay punto medio». Elena asintió. «Entiendo». «¿Y qué eliges?». Elena pensó en todas las veces que había huido, en todas las puertas que se habían cerrado, en todos los que la habían abandonado por miedo o conveniencia. Pensó en Tomás, que la había ayudado aunque no la conocía. Pensó en estos dos hermanos que podrían haberla entregado pero eligieron arriesgarse. «Elijo quedarme», dijo. «Elijo luchar». Nantan asintió con algo que podría haber sido respeto. «Entonces te enseñaremos. No puedes luchar si no sabes cómo». En los días y semanas que siguieron, Elena aprendió. No todo de una vez. Eso hubiera sido imposible. Pero aprendió lo básico, lo esencial, lo que podría mantenerla viva si las cosas se ponían difíciles. Taza le enseñó a reconocer señales en el suelo. ¿Qué huellas eran recientes? ¿Cuáles viejas? ¿Cómo distinguir entre ciervo y caballo, entre hombre caminando casual y hombre persiguiendo presa? Le enseñó a leer el viento, a oler lluvia que venía, a escuchar el silencio que significaba peligro. «El desierto habla», le decía Taza, «pero solo a quienes saben escuchar». Nantan le enseñó cosas más prácticas. Cómo cargar provisiones para que duraran más tiempo. Cómo encender fuego con pedernal cuando estaba mojado. Cómo encontrar agua en lugares que parecían secos. Cómo moverse sin hacer ruido. «Sobrevivir no es heroísmo», le explicaba Nantan. «Es 1000 decisiones pequeñas hechas correctamente. Es saber cuándo correr y cuándo esconderse. Es entender que vivir otro día es victoria suficiente». Elena absorbía cada lección con hambre de quien sabe que su vida puede depender de recordarlas. Pero también aprendía cosas que no se enseñaban con palabras. La importancia del silencio compartido, el valor de no desperdiciar nada, la dignidad de trabajo bien hecho incluso cuando nadie más lo vería. Vio cómo Taza reparaba una trampa rota con paciencia infinita, asegurándose de que cada nudo estuviera perfecto aunque nadie más lo inspeccionara. Vio cómo Nantan curtía pieles con cuidado meticuloso, respetando al animal que había muerto para proveer. Había honor en estos actos pequeños,
honor que Elena había buscado sin éxito en el mundo de oficinas y uniformes que había dejado atrás. Doña Eulalia volvió a aparecer en la historia cuando Elena enfermó de fiebre, consecuencia del esfuerzo acumulado y el frío que penetraba huesos por las noches. La fiebre llegó rápido una madrugada, haciendo que Elena temblara sin control mientras sudaba al mismo tiempo. Taza la encontró incapaz de levantarse, delirán con ojos que no enfocaban. Mandó a Nantan a buscar a Tomás con mensaje urgente. Necesitaban a la curandera. Tomás, arriesgándose a ser visto en región donde soldados patrullaban, alcanzó el pueblo donde vivía doña Eulalia y le explicó la situación. La anciana, mujer de 70 años con manos nudosas pero firmes, empacó sus remedios sin hacer preguntas. «Los soldados vigilan los caminos», advirtió Tomás. «Entonces no iremos por los caminos», respondió Eulalia simplemente. Pero Eulalia era vieja para viaje difícil, así que Tomás hizo lo siguiente mejor. Tomó instrucciones detalladas sobre qué hierbas usar y cómo. Empacó todo en su mochila junto con una cobija gruesa que Eulalia insistió en enviar. No entró a la cabaña cuando llegó porque temía a los hermanos, no por creer los monstruos, sino por respeto a que eran hombres viviendo vida que no lo incluía. Pero dejó señales combinadas previamente con Elena. Piedras apiladas en patrón específico y un trapo rojo atado a rama baja de pino cercano. Nantan encontró las señales, recogió el paquete y llevó las hierbas a Taza, quien preparó infusiones siguiendo instrucciones escritas en letra temblorosa de Eulalia. Fue Taza quien cuidó a Elena durante los 3 días que la fiebre duró. Le daba la infusión cada pocas horas, la mantenía cubierta cuando temblaba, le ponía trapos fríos en la frente cuando el calor la consumía. Nantan vigilaba desde lejos, preocupado, pero sin saber cómo ayudar más allá de asegurarse de que nadie se acercara a la cabaña. En su delirio, Elena hablaba con personas que no estaban ahí. Hablaba con su madre muerta, pidiéndole perdón por fracasos que solo ella veía. Hablaba con Rourke, gritándole verdades que nunca tuvo valor de decir en persona. Hablaba con versión de sí misma que nunca había oído, preguntándose cómo habría sido esa vida. Taza escuchaba todo sin juzgar. Aprendió cosas sobre Elena que ella nunca hubiera compartido despierta. Que su madre había muerto cuando Elena tenía 15 años, dejándola sola en mundo que no perdonaba mujeres sin protección. Que Elena había trabajado desde entonces en cualquier cosa que pudiera conseguir, ahorrando cada centavo, soñando con vida mejor que nunca llegó. Que había estado comprometida una vez con hombre que la dejó cuando descubrió que no tenía dote que ofrecer. Que había aprendido a no esperar nada de nadie, porque las expectativas solo llevaban a decepción. Cuando Elena finalmente despertó en el 4.º día, débil pero con mente clara, lo primero que vio fue a Taza dormido en silla junto a su camastro. Tenía ojeras profundas y ropa arrugada, evidencia de que había pasado días sin descanso apropiado. Elena sintió algo quebrarse en su pecho, alguna muralla que había construido hacía tanto tiempo que ni recordaba por qué. Este hombre, apache, guerrero, leyenda temida, la había cuidado con ternura que ningún hombre civilizado le había mostrado jamás. «Gracias», susurró Elena, su voz ronca de días sin hablar. Taza se despertó de inmediato, alerta como siempre. Cuando vio que Elena estaba despierta y lúcida, algo en su rostro se relajó. «Estás mejor. Gracias a ti». Taza se encogió de hombros incómodo con gratitud. «Doña Eulalia envió las hierbas. Ella merece gracias. Tú te quedaste», insistió Elena. «Tú me cuidaste. Eso también merece gracias». Taza la miró largo rato. Finalmente asintió. «De nada». La fiebre, al mismo tiempo que casi la mata, reveló otro peligro. Si Elena se debilitaba, se volvía presa fácil, y la cabaña se volvía blanco estático.
Rourke tendría todo el tiempo del mundo para organizar ataque. Taza entonces decidió establecer regla dura. Si venían soldados, todos necesitaban estar listos para partir sin avisos, sin demoras, sin sentimentalismos. Helena aceptó, aunque dolía pensar en abandonar este lugar que se había vuelto primer hogar real que tenía en años. Porque sí, la cabaña se había vuelto hogar. No solo refugio temporal, no solo escondite, sino lugar donde pertenecía de forma que nunca había pertenecido a ningún sitio. El refugio de los hermanos no era obligación que cumplían de mala gana, sino elección renovada cada día, y Helena, por su parte, empezó a entender que quizás merecía ese lugar, quizás merecía ser cuidada, quizás merecía quedarse. Los meses pasaron en ritmo que era simultáneamente lento y rápido. Lento en el día a día de tareas necesarias, buscar agua, preparar comida, reparar cosas que se rompían. Rápido en el sentido de que el verano dio paso al otoño, sin que Helena lo notara, hasta que las noches se volvieron frías y las hojas empezaron a caer. Durante ese tiempo, señales de persecución continuaron. Nantan reportaba patrullas que pasaban cerca, exploradores que hacían preguntas en pueblos remotos, recompensas que aumentaban por información sobre mujer fugitiva peligrosa. Pero los soldados no llegaban hasta la cabaña, todavía. El comandante Silas Rourke, mientras tanto, no se conformaba con perder a una fugitiva. Para él, Helena representaba algo más que molestia o amenaza a su reputación. Representaba pérdida de control, evidencia de que había límites a su poder. Y Rourke era hombre que no toleraba límites. Con el tiempo, Helena descubrió algo peor de lo que imaginaba. Rourke no buscaba solo silenciar a una mujer. Alimentaba conflictos para lucrar con ellos, para crear oportunidades de enriquecerse mientras otros sufrían y morían. Las pistas estaban todas ahí, en los documentos que Helena había preservado y en las observaciones que Nantan hacía durante sus patrullas. Marcas de carretas pesadas en lugares donde no debería haber carretas, encuentros nocturnos de hombres armados con comerciantes de reputación dudosa, pagos registrados a contratistas que no tenían contratos reales. Rourke estaba usando ataques y represalias como herramienta de negocios. Se acercaba a exploradores y empresarios que querían tierras apaches por sus rutas de comercio y sus depósitos de cobre y plata. Les vendía protección militar y acceso garantizado, cuando en realidad lo que vendía era provocación sistemática que justificara más intervención militar, y para abrir camino necesitaba que el miedo y el conflicto continuaran. La sabiduría ancestral apache, conocimiento de fuentes de agua escondidas, pasajes seguros por montañas traicioneras, lugares donde crecían plantas medicinales, se volvía blanco de apropiación. Rourke quería capturar informantes, forzar guías, arrancar del pueblo apache lo que ni décadas de guerra habían conseguido darle. Conocimiento íntimo de tierra que rechazaba a quienes no la entendían. Ese entendimiento cambió las elecciones de Taza y Nantan. Los hermanos siempre habían evitado a los blancos porque solo habían cosechado dolor de esos encuentros. Pero percibir que un solo hombre estaba jalando hilos para prolongar el sufrimiento de todo un pueblo reavivó en ellos algo que el luto había apagado: sentido de responsabilidad. No la responsabilidad grandiosa de salvar al mundo. No la obligación heroica de cambiar historia, sino la responsabilidad simple y directa de impedir que la propia historia se repitiera con otros niños que perderían padres, otras aldeas que serían quemadas, otras mujeres como Helena que serían perseguidas por negarse a ser cómplices. «Tenemos que hacer algo», dijo Nantan una noche mientras examinaban los documentos de Helena por enésima vez. «No podemos solo escondernos aquí esperando que Rourke se olvide». «No se olvidará»,
respondió Taza. Hombres como él nunca se olvidan, no hasta que consiguen lo que quieren o hasta que mueren. Entonces tenemos que asegurarnos de que muera. Taza miró a su hermano. Si vamos tras él, no volveremos. ¿Sabes eso, verdad? Nantán asintió. Lo sé, pero si no hacemos nada, vendrá aquí eventualmente, y cuando venga traerá ejército entero. Miró hacia donde Helena dormía. Y ella morirá, y nosotros moriremos, y nada habrá cambiado. Al menos moriremos en nuestros términos, dijo Taza después de largo silencio. Pero antes de que pudieran planear cualquier acción ofensiva, la persecución apretó cuando los soldados finalmente encontraron señales cerca de la cabaña. Un rastreador particularmente hábil había notado patrón en movimientos de Nantán durante sus patrullas y había triangulado ubicación aproximada de la cabaña. Rourke no vino solo con fuerza. Vino con narrativa lista para justificar cualquier cosa que hiciera. Esparció rumor de que Helena estaba embrujando a apaches, convirtiéndolos en aliados contra su propia patria, planeando ataques coordinados contra asentamientos inocentes. Era mentira ridícula, pero funcionaba porque apelaba a miedos existentes, a prejuicios ya establecidos. Algunos habitantes de asentamiento cercano, llamado Piedras Blancas, dependientes del comercio con el fuerte y temerosos de perder protección militar, pasaron a colaborar con Rourke por miedo a las consecuencias de no hacerlo. Uno de ellos era el reverendo Caleb Harlan, hombre de 50 años que predicaba moral a los pobres los domingos y negociaba silencio con los poderosos entre semana. Harlan dirigía pequeña capilla en Piedras Blancas, financiada parcialmente por donaciones del fuerte. Cuando Rourke le pidió información sobre movimientos sospechosos en la región, Harlan se encontró en encrucijada moral. Podía negarse y arriesgar perder financiamiento para su capilla, o podía cooperar y traicionar principios que supuestamente defendía. Eligió la traición vestida de pragmatismo. Entregó a soldados información de que 2 apaches peligrosos habían sido vistos en región montañosa al norte, cerca de donde un anciano del pueblo juraba haber visto humo de fogata que aparecía y desaparecía en patrón irregular. A cambio, Rourke le prometió mantener su capilla financiada, su nombre limpio y su posición respetada. Harlan se dijo a sí mismo que estaba protegiendo su congregación, que estaba siendo pragmático, que Dios entendería. Pero en el fondo sabía la verdad. Había vendido vidas humanas por comodidad personal. La traición de Harlan tuvo consecuencia inmediata. El cerco se formó con rapidez militar y el refugio se volvió trampa potencial. Nantán fue quien detectó primero los signos, huellas demasiado regulares en patrón que sugería búsqueda organizada, pájaros que huían de áreas donde normalmente anidaban, silencio antinatural que precedía presencia humana grande. «Vienen», anunció Nantán al volver de una de sus patrullas. «Tal vez 20 hombres, búsqueda en cuadrícula. Llegarán aquí en 2 días, quizás menos». Helena sintió que su sangre se congelaba. «¿Qué hacemos?» Taza ya estaba empacando provisiones esenciales. «Nos vamos, ahora». Salieron de la cabaña antes del anochecer, llevando solo lo absolutamente necesario. Helena sintió punzada de dolor al dejar atrás lugar que se había vuelto hogar, pero entendía la necesidad. La sobrevivencia no tenía espacio para sentimentalismos. Taza intentó evitar confrontación directa. Conocía camino estrecho que conducía a Cañón Profundo, donde pocos caballos podían pasar, lugar donde podrían desaparecer si llegaban antes que los rastreadores triangularan su posición exacta. Pero la huida no fue simple. El terreno era traicionero incluso para quienes lo conocían. Helena, todavía débil de la fiebre que había sufrido semanas atrás, tropezó varias veces en oscuridad creciente. Su tobillo cedió en una ocasión.
provocando grito ahogado de dolor que tuvo que suprimir mordiéndose el labio hasta sangrar. Tasa la ayudó a levantarse sin decir palabra y continuaron. Pero el accidente había costado tiempo precioso y los sonidos de persecución se acercaban. Nantán, percibiendo la táctica de los soldados, estaban usando rastreadores para seguir huellas mientras el grueso de la fuerza se movía en paralelo para cortar rutas de escape, tomó decisión que cambiaría todo. «Tengo que desviarlos», dijo. «Si sigo con ustedes, nos alcanzarán a todos». «No», respondió Tasa inmediatamente. «Nos separamos, buscamos después». «No habrá después si nos capturan ahora». Nantán miró a su hermano con ojos que habían visto demasiada guerra y sabían demasiado sobre sacrificios necesarios. «Tú puedes llevar a Helena al cañón. Eres mejor que yo navegando terreno difícil. Yo soy mejor atrayendo atención y manteniéndola». «Nantán, hermano». Nantán puso mano en hombro de Tasa. «Sabes que tengo razón. Sabes que esta es la única forma en que ella sobrevive». Hizo pausa. «Sabes que debo hacer esto». Tasa cerró ojos, luchando contra realidad que no quería aceptar. Finalmente asintió, tan brevemente que casi no fue movimiento. Nantán no lo hizo por impulso vacío ni por heroísmo irreflexivo. Lo hizo porque sabía que Tasa era el único que podía conducir a Helena con seguridad, por terreno que requería conocimiento específico y paciencia que Nantán no poseía. Y lo hizo porque, en el fondo más oscuro de su alma, cargaba culpa antigua que nunca había confesado en voz alta. En otra estación de guerra, hacía ya 5 años, Nantán había elegido ataque que salvó a docenas de personas, pero costó vida de Kaya, joven que él amaba con intensidad que nunca había sentido antes ni sintió después. Había sido decisión militar correcta, decisión que cualquier guerrero en su posición habría tomado. Pero eso no aliviaba el peso de saber que Kaya había muerto porque él la puso en posición de mayor riesgo, porque necesitaba sus habilidades como exploradora para que plan funcionara. Desde aquel día, Nantán vivía como si la propia existencia necesitara pagar cuenta que nunca podría saldarse completamente. Cada vida que salvaba era intento de balancear vida que había perdido. Cada riesgo que tomaba era búsqueda de redención que sabía que nunca llegaría. Ahora, mirando a Helena, mujer que había arriesgado todo por negarse a ser cómplice de injusticia, mujer que merecía oportunidad de vivir, Nantán vio chance de hacer elección que realmente importaba. No porque balanceara cuentas kármicas, sino porque era correcta. «Cuídala», le dijo a Tasa, «y cuídate tú también». «Te encontraremos después», insistió Tasa, aunque su voz sugería que no creía sus propias palabras. Claro, Nantán sonrió con tristeza que contenía años de dolor y aceptación. «Nos encontraremos después». Luego se volvió hacia Helena. «Fuiste valiente al venir aquí. Fuiste valiente al quedarte. Sigue siendo valiente». Le entregó su cuchillo favorito, arma que había llevado durante años de guerra. Por si acaso. Antes de que Helena pudiera responder, Nantán ya se había ido, moviéndose con velocidad y sigilo que solo venían de décadas de sobrevivir en territorio hostil. Tasa tomó la mano de Helena. «Vamos. No podemos desperdiciar lo que él nos está dando». Se movieron en silencio durante horas, con Tasa guiando por camino que parecía imposible en oscuridad. Helena confiaba en él completamente porque no tenía otra opción, siguiendo sus instrucciones murmuradas. «Paso a la izquierda aquí, agáchate bajo esta rama, espera mientras verifico adelante». Detrás de ellos oyeron sonidos de confrontación, gritos, disparos, silencio ominoso que seguía. No sabían qué estaba pasando exactamente, pero podían imaginar. Nantán estaba cumpliendo su promesa, atrayendo atención y manteniéndola.
El enfrentamiento final sucedió en región alta, cerca de acantilado que terminaba en caída de 100 metros hacia rocas y niebla perpetua. Nantan había elegido el lugar cuidadosamente, terreno familiar para él, traicionero para quienes no lo conocían, ubicación que negaba ventaja numérica que los soldados tenían. Rourke apareció con 12 hombres armados. No buscaba diálogo ni explicaciones. Buscaba cerrar problema que lo había perseguido durante meses. Ofreció a soldados más mentiras, más motivos para justificar lo que pretendía hacer. «Ese salvaje tiene información sobre la fugitiva», gritó Rourke. «Si coopera, vivirá. Si no». Dejó amenazas sin terminar, permitiendo que imaginación hiciera el trabajo. Pero por primera vez, las mentiras de Rourke encontraron resistencia real. Sargento Owen Price, hombre de 30 años que había seguido órdenes durante décadas sin cuestionarlas, finalmente vio contradicción en narrativa de su comandante. Habían perseguido a mujer porque supuestamente había robado documentos y atacado soldado. Ahora perseguían a Apache porque supuestamente tenía información sobre ella. Pero si ella era criminal peligrosa que había atacado soldados, ¿por qué necesitaban interrogar a un Apache para encontrarla? ¿No debería ser búsqueda simple de fugitiva? Las piezas no encajaban, y Price finalmente se permitió ver lo que había ignorado durante meses, que Rourke estaba mintiendo, que había estado mintiendo todo el tiempo, que esta cacería no tenía nada que ver con justicia y todo que ver con silenciar testigo de crímenes del comandante. Price vaciló. No se volvió héroe, no se rebeló abiertamente, pero vaciló lo suficiente como para no disparar cuando Rourke ordenó. Su vacilación abrió segundo de desorden en línea de soldados, y en mundo de armas y muerte, ese segundo era diferencia entre vida y extinción. Nantan usó ese intervalo para impedir que Rourke alcanzara el sendero que Taza y Helena habían tomado. Se lanzó hacia comandante con velocidad que sorprendió a todos, arrastrándolo lejos del grupo principal, conduciendo la pelea hacia el límite del acantilado. Rourke era hombre más grande y más pesado. Pero Nantan tenía ventaja de terreno conocido y desesperación de quien ya había decidido que no saldría vivo de este encuentro. No luchaba para ganar. Luchaba para asegurarse de que Rourke no ganara. Los soldados dispararon, pero la oscuridad y el movimiento constante hicieron que la mayoría de tiros erraran. Los que acertaron, 2 golpearon a Nantan en costado y pierna, lo hirieron gravemente pero no lo detuvieron. El dolor era distante, irrelevante, comparado con misión que había asumido. Con último esfuerzo, Nantan agarró a Rourke por el cinturón y lo empujó hacia borde del acantilado. Rourke gritó, intentando aferrarse a algo, a cualquier cosa. Sus manos encontraron la camisa de Nantan, agarrándola con fuerza nacida de terror puro. Por momento parecía que ambos caerían. Luego Nantan hizo algo que sorprendió incluso a soldados que observaban. Dejó de resistir. Dejó que el peso de Rourke lo arrastrara hacia borde, aceptando caída como conclusión inevitable. Pero antes de que cayeran, giró su cuerpo de forma que Rourke quedara debajo, garantizando que si él moría, el comandante moriría primero. 2 de los hombres más leales de Rourke, mercenarios que había contratado con dinero robado, hombres que habían participado en las peores atrocidades, intentaron alcanzarlos, pero solo consiguieron caer ellos mismos cuando terreno traicionero cedió bajo sus pies. El sonido que quedó fue el del viento tomando el lugar de cualquier grito, silbido constante que tragaba últimas palabras, últimos pensamientos, últimas oportunidades de redención. Para Helena, escondida con Taza entre rocas a kilómetro de distancia, fue como si el mundo retirara un peso y dejara otro, más íntimo. La partida de Nantan como precio de la sobrevivencia de ellos.
Oyeron los disparos, oyeron el silencio después, y supieron sin necesidad de confirmación que Nantán no volvería. Tasa se quedó inmóvil durante largo tiempo, mirando hacia donde su hermano había sido, negándose a aceptar lo que su mente ya sabía. Elena puso mano en su hombro, compartiendo dolor que no tenía palabras. «Tenemos que seguir», dijo Elena finalmente. «Si no, él murió por nada». Tasa asintió, pero movimiento era mecánico, vacío. Había perdido a su gemelo, su otra mitad, persona con quien había compartido cada momento importante de su vida. El mundo de repente parecía demasiado grande y demasiado vacío al mismo tiempo. Se movieron por el resto de la noche en silencio absoluto, llegando finalmente a cueva escondida que Tasa conocía, lugar donde podrían descansar sin temor inmediato de ser encontrados. Tasa sobrevivió, pero no salió entero. Cargaba el luto como herida abierta que sangraba constantemente, recordándole con cada respiración lo que había perdido. Cargaba también sensación de que siempre había estado condenado a perder todo lo que amaba, maldición que ningún acto de valentía podía romper. Elena, por su parte, sentía culpa tan pesada que apenas podía sostenerla. Había traído la tormenta humana hasta aquella puerta. Había aceptado refugio sabiendo los riesgos. Había permitido que Nantán se sacrificara por ella sin protestar lo suficiente. En los días siguientes, ella quería irse, desaparecer, no ser más carga para Tasa que ya había perdido tanto. Pero irse significaría repetir la antigua sentencia, dejar que el mundo cruel dictara dónde podía existir. ¿Quién merecía protección? ¿Quién merecía dignidad? Y Elena ya no era la mujer que había implorado refugio temblando en tormenta. Había aprendido con los hermanos que el honor no era palabra de uniforme ni título oficial, era conducta, era elección, era levantarse cada día y decidir ser mejor que el mundo que te lastimaba. Decidió entonces quedarse. No porque fuera fácil, sino porque era correcto. No porque no tuviera miedo, sino porque el miedo ya no la controlaba. Meses pasaron en silencio doloroso. Tasa apenas hablaba, perdido en duelo que consumía todo lo demás. Elena respetaba su silencio mientras hacía lo que podía para mantener vida diaria funcionando. Buscaba agua, preparaba comida simple, mantenía cueva limpia y segura. Tomás volvió finalmente con noticias que cambiaban todo. Sin Rourke, el fuerte había entrado en investigación interna profunda. Oficiales superiores habían descubierto red de corrupción que iba más allá de lo que cualquiera imaginaba. Años de desvío de fondos, órdenes falsificadas, acuerdos secretos con comerciantes sin escrúpulos. Parte de las órdenes antiguas fue revisada, algunos tratados fueron renegociados con líderes apaches, y hubo incluso arrestos de comerciantes que habían colaborado con esquemas de Rourke. El reverendo Harlan perdió influencia cuando su colaboración salió a luz. La propia comunidad que había manipulado pasó a desconfiar de él. Incapaz de enfrentar vergüenza pública, Harlan huyó en noche oscura, llevando solo lo que cabía en mochila pequeña. Terminó muriendo 6 meses después en pueblo distante, solo y olvidado, reducido al silencio que siempre había impuesto a otros. Doña Eulalia, por su parte, continuó ayudando a Elena a distancia, enviando hierbas y consejos a través de Tomás. La anciana estaba satisfecha de saber que mujer perseguida había conseguido construir algo parecido a hogar sin rendirse a hombre que la quería quebrada. Elena y Tasa no se transformaron en cuento fácil de amor instantáneo. El vínculo de ellos estaba hecho de reconstrucción lenta, trabajo compartido, respeto ganado, elecciones difíciles enfrentadas juntos. Tasa pasó a aceptar que la soledad no era la única forma de proteger a quien amaba. Elena pasó a aceptar que la pertenencia no necesitaba venir de sangre europea ni de ciudad que la había despreciado. Cuando Elena descubrió que estaba embarazada,
el miedo volvió como sombra familiar. Miedo de criar niño en mundo que cazaba lo diferente. Miedo de perder otra persona que amaba. Miedo de no ser suficiente. El miedo no venció. Elena y Tasa organizaron vida con cautela extrema. Crearon rutas de seguridad que memorizaron hasta poder recorrerlas en oscuridad completa. Mantuvieron distancia prudente de zonas militares e hicieron alianzas discretas con personas que habían probado tener carácter cuando importaba. Cuando el hijo nació, parto difícil que duró 2 días y que casi mata a Elena, el nombre no fue gesto de tristeza, sino de memoria que sostiene. Elena y Tasa lo bautizaron con nombre del hermano que había dado vida para que los dos pudieran continuar. Nantán. El niño creció oyendo historias de tío que nunca conoció, aprendiendo que valor no es violencia y que honor puede morar en quien el mundo llama enemigo. El pasado no desapareció, pero dejó de comandar cada paso, cada decisión, cada momento de felicidad que se permitían sentir. La guerra, para ellos, terminó no con banderas ni con tratados oficiales, sino con elección diaria de vivir de otro modo, cargando dolor y esperanza en mismo pecho, sin puntas sueltas porque vida real nunca las tiene, sin retorno a lo que los hirió porque pasado es país al que no se puede regresar. Solo camino nuevo, abierto con costo alto y sostenido por promesa silenciosa de pertenencia que trascendía sangre, trascendía raza, trascendía todo lo que mundo decía que debía separarlos. Y cuando pequeño Nantán preguntaba sobre su tío, Tasa le contaba verdad, que Nantán había sido guerrero sí, pero también había sido hermano, amigo, hombre que eligió bien cuando más importaba, que había dado su vida no por guerra sino por amor, no por odio, sino por esperanza de mundo mejor. ¿Era héroe?, preguntaba el niño. «Era humano», respondía Tasa. «Y eso es más difícil que ser héroe». Los años pasaron con ritmo que era simultáneamente lento y rápido. Lento en días individuales llenos de tareas ordinarias, enseñar a Nantán a reconocer plantas comestibles, reparar techo que goteaba cuando llovía, cazar conejos para cena. Rápido en sentido de que niño que apenas podía caminar de repente tenía 5 años, luego 7, luego 10. Nantán creció como niño que pertenecía a 2 mundos sin ser completamente aceptado por ninguno. En pueblo más cercano, donde Elena a veces iba por provisiones, otros niños lo miraban con curiosidad mezclada con recelo. «El hijo del Apache», susurraban, como si eso explicara todo lo que necesitaban saber sobre él. Pero Nantán también era hijo de Elena, mujer que los comerciantes habían aprendido a respetar porque pagaba en efectivo y nunca causaba problemas. Y era hijo de Tasa, hombre que algunos ancianos del pueblo recordaban haber ayudado durante invierno particularmente duro, cuando compartió carne cuando muchos pasaban hambre. La identidad de Nantán era complicada, y él lo sabía. Pero sus padres le habían enseñado que la complejidad no era debilidad, sino fortaleza, que pertenecer a 2 mundos significaba poder ser puente entre ellos. Una tarde de primavera, cuando Nantán tenía 8 años, llegó a casa con labio partido y nudillos sangrantes. Elena lo vio primero y sintió miedo inmediato de madre. «¿Qué pasó?». Nantán se encogió de hombros con falsa indiferencia que no engañaba a nadie. «Unos niños del pueblo dijeron cosas sobre papá, sobre los apaches». Miró a su madre con ojos que contenían más dolor que rabia. «Dijeron que todos los apaches son salvajes, que matan bebés, que...» «¿Y qué hiciste tú?», interrumpió Tasa, que había entrado silenciosamente. «Les dije que estaban mintiendo, que mi papá es apache y no es salvaje». Nantán bajó la vista. «Se rieron, entonces los golpeé». Elena esperaba que Tasa regañara al niño por pelear, pero en lugar de eso,
Tasa se arrodilló frente a su hijo, poniéndose a su altura. ¿Cuántos eran? 3. ¿Ganaste? Nantán asintió con pequeña sonrisa de orgullo. Les di más de lo que me dieron. Bien. Tasa puso mano en hombro del niño. Pero escucha, el mundo está lleno de gente que dirá cosas sobre nosotros. Sobre mí, sobre tu madre, sobre ti. No puedes pelear con todos ellos. Si lo intentas, pasarás toda tu vida peleando y nunca vivirás realmente. Pero no puedo dejar que digan esas mentiras. No tienes que dejarlas. Solo tienes que elegir cuándo vale la pena pelear y cuándo vale más demostrar que están equivocados viviendo bien, viviendo con honor. Nantán consideró las palabras de su padre. ¿Cómo sé cuál es cuál? Con tiempo aprenderás. Por ahora, confía en esto. Si alguien te amenaza físicamente a ti o a alguien que amas, peleas con todo lo que tienes. Pero si solo son palabras, palabras dichas por gente que no te conoce y nunca te conocerá, entonces... Tasa sonrió con tristeza. Entonces los dejas hablar y tú sigues tu camino. Elena observaba esta conversación con mezcla de orgullo y melancolía. Tasa estaba enseñando a Nantán lecciones que había aprendido con sangre y pérdida, lecciones que esperaba que su hijo nunca necesitara usar de la forma en que él las había usado. Esa noche, después de que Nantán se durmiera, Elena y Tasa se sentaron afuera bajo estrellas que parecían más brillantes en altura de montaña. A veces me pregunto si hicimos bien, dijo Elena en voz baja, trayéndolo a este mundo, a esta vida. ¿Te arrepientes? Elena pensó en pregunta honestamente. No, nunca. Pero me preocupo. Me preocupa que sufra por elecciones que nosotros hicimos. Sufrirá, dijo Tasa con certeza que venía de experiencia. No podemos evitar eso. El mundo es cruel con quienes no encajan en categorías simples, pero también... Hizo pausa, buscando palabras. También tendrá algo que muchos no tienen. Tendrá 2 culturas, 2 formas de ver mundo, 2 conjuntos de sabiduría para guiarlo. ¿Crees que eso será suficiente? Tendrá algo más importante. Tasa tomó mano de Elena. Tendrá padres que lo aman sin condiciones, que lo aceptan completamente, que nunca le pedirán que elija entre partes de sí mismo. Miró hacia estrellas. Yo nunca tuve eso. Mi padre amaba al guerrero en mí, pero nunca al hombre. Mi madre amaba al niño, pero tuvo miedo del adulto en que me convertí. Nantán tendrá algo diferente. Elena apretó la mano de Tasa. Lo tendrá porque tú le das eso, porque aprendiste de dolor y decidiste no pasarlo a él. Aprendimos los 2, corrigió Tasa. Tú también tuviste que aprender. Tuviste que aprender que merecías amor, que merecías quedarte, que merecías ser feliz. Era verdad. Elena había pasado tanto tiempo huyendo de Rourke, de su pasado, de ella misma, que casi había olvidado cómo detenerse, cómo permitirse echar raíces. Pero aquí, en esta vida improbable con este hombre que el mundo llamaba salvaje y este niño que el mundo llamaba bastardo, había encontrado algo que nunca supo que necesitaba. Hogar. No hogar definido por paredes o por documentos legales, sino hogar definido por personas que elegían quedarse, día tras día, a pesar de todas las razones para irse. Cuando Nantán cumplió 12 años, Tasa decidió que era momento de enseñarle ceremonias apaches, rituales que conectaban al niño con herencia que algunos querían negarle. Llevó a Nantán a montaña sagrada, donde su propio padre lo había llevado generaciones atrás. Elena los vio partir con mezcla de orgullo y aprensión. Sabía que esto era importante, que Nantán necesitaba esta conexión con raíces apaches. Pero también sabía que cada paso que Nantán daba hacia esa identidad era paso que lo alejaba del mundo blanco que podría haberle dado vida más fácil. Los 2 volvieron 3 días después, ambos agotados, pero con algo diferente en ojos. Nantán,
Había sido iniciado en tradiciones que databan de siglos, había aprendido canciones que su bisabuelo había cantado, había escuchado historias de su pueblo que ningún libro blanco registraría jamás. «Mamá», dijo Nantán esa noche, con seriedad que parecía mayor que sus 12 años. «Papá me contó sobre su hermano, sobre el tío Nantán. Me contó todo». Elena sintió que su corazón se apretaba. Habían esperado este momento, sabían que llegaría, pero eso no lo hacía más fácil. «¿Qué te contó?» «Que murió salvándolos, que se sacrificó para que ustedes pudieran estar juntos, para que yo pudiera nacer». Nantán la miró con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas. «¿Es verdad que llevo su nombre?» «Sí, tu padre y yo decidimos honrar su memoria dándote su nombre, para que nunca fuera olvidado». «¿Era bueno? ¿Mi tío?» Elena pensó en Nantán padre, el guerrero feroz que había mostrado ternura inesperada, el hombre que había cargado culpa antigua, pero había encontrado redención en sacrificio final. «Era complicado», respondió Elena honestamente. «Hizo cosas difíciles en tiempos difíciles, cometió errores, cargó arrepentimientos, tomó las manos de su hijo, pero cuando importó más, cuando la elección era entre salvar su propia vida o salvar las nuestras, eligió bien. Eligió amor sobre miedo, eligió futuro sobre pasado, y por eso…» Su voz se quebró. «Por eso estás aquí». Nantán abrazó a su madre con fuerza que hablaba de comprensión que iba más allá de años. «Voy a ser bueno», prometió. «Voy a ser digno del nombre que llevo». «Ya lo eres», susurró Elena. «Cada día que vives con bondad, cada vez que eliges compasión sobre crueldad, cada momento en que honras ambas partes de ti mismo, ya lo eres». Los años que siguieron trajeron cambios al territorio. El siglo XIX dio paso al XX con promesas de progreso y modernidad. Ferrocarril llegó a región, trayendo consigo comerciantes, colonos, oportunidades y también nuevos tipos de conflicto. Pero para Elena, Taza y Nantán, estos cambios eran distantes, relevantes pero no dominantes. Habían construido vida que existía en márgenes de mundo cambiante, vida que no dependía de aprobación de gobierno o de validación de sociedad. Tomás continuó visitando hasta que tuvo 70 años y su cuerpo ya no podía soportar dificultad de viaje. Antes de su última visita, le confesó a Elena algo que nunca había dicho. «Sabes que nunca pude reconciliarme con mi hermana. Murió antes de que pudiera pedirle perdón». Miró hacia montañas. «Pero ayudándote a ti, ayudando a tu familia, sentí que finalmente pagué deuda que debía. Finalmente hice lo correcto». «Hiciste más que eso», dijo Elena. «Salvaste vidas, no solo la mía, sino la de mi esposo, la de mi hijo. Nos diste oportunidad que nadie más daría». Tomás sonrió con ojos húmedos. «Entonces valió la pena cada riesgo que tomé». Cuando Tomás murió meses después, Elena lloró como si hubiera perdido padre. En cierto sentido, lo había perdido. Tomás había sido primera persona que la ayudó sin pedir nada a cambio, que vio más allá de rumores y mentiras y reconoció humanidad esencial. Doña Eulalia siguió poco después, muriendo tranquila en su cama rodeada de todos aquellos a quienes había ayudado a nacer o sanar durante larga vida. Su funeral fue uno de más concurridos que pueblo había visto, con gente de todas razas y clases sociales viniendo a presentar respetos. Elena asistió con Taza y Nantán, arriesgándose a ser vista porque honrar a Eulalia era más importante que seguridad. Durante ceremonia, el nuevo sacerdote, joven que había reemplazado a padre Joaquín después de su muerte, reconoció públicamente que Eulalia había ayudado a todos sin distinción, mostrando amor de Cristo incluso cuando otros mostraban odio. Era validación pequeña pero significativa, reconocimiento de que algunas personas veían más allá de divisiones que mundo intentaba imponer.
Los años convirtieron a Nantán en joven de 16 años, alto como su padre, con ojos de su madre y espíritu que era completamente propio. Había aprendido a navegar ambos mundos con gracia que sus padres admiraban. Podía hablar español fluido en pueblo y apache fluido en montaña. Podía vestirse como comerciante o como cazador dependiendo de situación. Pero más importante, había aprendido a no disculparse por ser quien era. Era mestizo, era hijo de fugitiva y guerrero, era producto de amor que mundo había intentado evitar. Y estaba orgulloso de todo eso. Una tarde, Nantán vino a sus padres con noticia que habían estado esperando pero temiendo. «Quiero ir a ciudad», anunció. «Quiero ver mundo más allá de estas montañas. Quiero aprender cosas que no puedo aprender aquí». Elena sintió miedo inmediato de madre, impulso de proteger negando. Pero miró a Taza y vio que él entendía necesidad del joven de encontrar su propio camino. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Taza. «No lo sé, 1 año o tal vez 2, quizás más». Nantán los miró con determinación mezclada con vulnerabilidad. «Pero volveré. Este es mi hogar. Ustedes son mi familia. Nada de eso cambiará». Elena abrazó a su hijo, este joven que había crecido tan rápido. «Entonces ve», dijo aunque le dolía cada palabra. «Ve y descubre quién eres más allá de lo que nosotros te hemos enseñado. Pero recuerda siempre que tienes lugar aquí, que siempre serás bienvenido, que siempre serás amado». «Lo sé, mamá». Nantán sonrió con confianza que venía de haber sido amado incondicionalmente toda su vida. «Por eso puedo irme, porque sé que puedo volver». Cuando Nantán partió semanas después con mochila llena de provisiones y bolsillo lleno de consejos, Elena lloró, pero también sonrió. Habían logrado algo extraordinario. Criar hijo que era lo suficientemente fuerte para quedarse, pero lo suficientemente libre para irse. Años pasaron con Nantán enviando cartas ocasionales desde diferentes ciudades, contando sobre trabajo que encontró, personas que conoció, mundo que descubrió. Cada carta traía consuelo a Elena y Taza, prueba de que su hijo estaba vivo, estaba creciendo, estaba encontrando su lugar. Elena y Taza envejecieron juntos en montañas que los habían refugiado tantos años atrás. El cabello de Taza se volvió gris, luego blanco. Las manos de Elena desarrollaron artritis que hacía trabajo difícil, pero se tenían uno al otro, y eso era suficiente. Una tarde de otoño, cuando Elena tenía 52 años y Taza 56, se sentaron en el mismo lugar donde habían pasado tantas noches anteriores, mirando estrellas que permanecían constantes mientras todo lo demás cambiaba. «¿Te arrepientes?», preguntó Elena. No había preguntado esto en años, pero de repente necesitaba saber. «¿De qué?». «De todo. De haberme refugiado, de haberte quedado conmigo, de haber perdido a tu hermano, de esta vida que elegimos». Taza pensó en pregunta honestamente, dándole peso que merecía. Finalmente habló. «Me arrepiento de que Nantán muriera. Siempre me arrepentiré de eso. Me arrepiento de que el mundo sea tan cruel que tuvimos que escondernos para amar. Me arrepiento de dolor que todos soportamos». Tomó mano de Elena. «Pero no me arrepiento de ti, nunca de ti. No me arrepiento de elegirte cada día. No me arrepiento de nuestro hijo. No me arrepiento de esta vida que construimos contra todas las probabilidades». «Yo tampoco», susurró Elena. «Pagué precio alto. Perdimos personas que amábamos, pero mira lo que ganamos». Señaló hacia horizonte, donde sabía que su hijo estaba en algún lugar, viviendo vida que ellos habían hecho posible. «Mira lo que construimos». «El amor verdadero siempre vale el sacrificio», dijo Taza repitiendo palabras que Elena le había dicho años atrás. «Sí», concordó Elena, «siempre vale». Años más tarde,
Cuando Nantán finalmente volvió, ahora hombre de 25 años, con esposa apache que había conocido en ciudad y bebé en brazos, Elena sintió que Círculo se cerraba de forma que era perfecta precisamente porque no era perfecta. Su nieto llevaba nombre de padre de Taza, conectando generaciones, honrando memoria de aquellos que habían luchado y sufrido para que este momento pudiera existir. Y mientras observaba a 4 generaciones reunidas en esta montaña que había sido refugio y hogar, Elena entendió algo fundamental. Habían ganado. No de forma que mundo reconocería con medallas o monumentos, pero habían ganado de única forma que importaba. Habían sobrevivido, habían amado, habían construido familia en tierra que intentó separarlos. Habían criado hijo que era mejor que mundo que lo había recibido. Habían transformado dolor en propósito, pérdida en legado, desesperación en dignidad, y eso, al final, era más que victoria. Era triunfo del espíritu humano sobre circunstancias inhumanas. Era prueba de que amor podía existir incluso en lugares más hostiles. Era testimonio de que familia se construye con elecciones diarias de quedarse, de cuidar, de honrar, de amar. El sol se ponía sobre montañas pintando cielo de rojos y dorados, y en casa que había sido cueva y refugio, y ahora era hogar verdadero, familia, improbable, imperfecta, inquebrantable, se reunía para cena. No como conquistadores de destino, sino como supervivientes que habían aprendido que verdadera victoria no está en dominar al mundo, sino en proteger lo que amas, incluso cuando mundo entero dice que no deberías. Y eso, al final, era todo lo que importaba, era todo lo que alguna vez importaría.